Mi encuentro con la muerte. Gracias, oscuros relatos de la noche, por permitirme este espacio. He guardado silencio sobre esto durante años. Soy un hombre de 45 años y prefiero mantener mi identidad en el anonimato. Lo que voy a contar no es una historia ficticia, ni un intento de sobresaltar con una narrativa inventada. Esto me ocurrió a mí, en carne propia, y hasta el día de hoy siento que el simple hecho de recordarlo hace que algo maligno vuelva a acecharme. En 2012, mi esposa y yo tomamos la decisión de mudarnos a un pequeño pueblo en Texas. Nuestro matrimonio estaba pasando por momentos difíciles y el cambio de escenario nos pareció una buena idea para empezar de nuevo. Yo tenía problemas en mi trabajo y ella sentía que estábamos estancados. Ambos coincidimos en que una nueva vida en un lugar más tranquilo podría ser la solución a nuestros problemas. La casa que compramos no era nada especial. Era vieja, de estilo victoriano, pero económica, algo que encajaba perfectamente con nuestro presupuesto limitado. Cuando la vimos por primera vez, me pareció encantadora, aunque algo deteriorada por el tiempo. Tenía un aire misterioso, como si hubiera visto muchas cosas a lo largo de su existencia, pero nada alarmante, o eso pensé. Era una propiedad lo suficientemente apartada para tener la paz que buscábamos, pero no demasiado lejos del pueblo como para sentirnos aislados. Desde el momento en que nos instalamos, comencé a notar cosas extrañas, pero lo atribuí al estrés de la mudanza. El primer indicio fue el frío. A pesar de que en Texas el calor es abrumador, cada vez que subía al segundo piso, sentía una corriente helada. Era incómodo, pero pensé que debía ser un problema de ventilación. Sin embargo, mi esposa nunca mencionó nada, así que lo dejé pasar. Pero pronto, comenzaron las noches. Cada madrugada, exactamente a las 3:15 de la mañana, escuchaba pasos en el pasillo. Al principio, me despertaba desconcertado, pensando que era mi imaginación o quizás mi esposa levantándose al baño. Pero no. Ella estaba a mi lado, profundamente dormida. Los pasos eran lentos, casi calculados, y se detenían justo frente a la puerta de nuestro dormitorio. Durante las primeras semanas, no quise alarmarla, así que permanecí en silencio, tratando de convencerme de que debía ser el crujido de las viejas tablas de madera o quizá los ruidos típicos de una casa envejecida. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Había una energía en esa casa, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado. No soy una persona supersticiosa, ni creo fácilmente en lo paranormal, pero esta sensación era distinta. Parecía que esa casa estaba viva. O, mejor dicho, que algo vivía en ella. Una noche, después de un mes de escuchar esos pasos, sucedió lo impensable. Eran las 3:15 de la madrugada, como siempre, y allí estaban los pasos, avanzando por el pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a la puerta, sino que sentí que algo, o alguien, entraba a la habitación. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta, y allí, en el umbral, vi algo que me congeló el alma. Una figura pequeña, frágil, estaba parada allí, mirándome. Era una niña, de no más de 10 años, con un vestido blanco antiguo, el cabello oscuro enmarañado cubriendo parte de su rostro. Sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo, carentes de toda vida. No dijo nada, no se movió. Simplemente me observaba. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás solo fueron segundos, pero me parecieron horas. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo, y en ese momento supe que lo que estaba frente a mí no era una simple aparición. Era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era una pesadilla, pero cuando los abrí de nuevo, la niña había desaparecido. El aire se sentía pesado y el frío en la habitación era insoportable. No pude volver a dormir esa noche. Cuando mi esposa despertó, le conté lo sucedido. Para mi sorpresa, no se rió ni me miró con escepticismo. Sus ojos se llenaron de preocupación, y fue entonces cuando me confesó que, desde que nos mudamos, había sentido que algo no estaba bien en la casa.
A menudo, escuchaba voces susurrando su nombre cuando estaba sola. Lo había ignorado, creyendo que era producto de su mente, pero después de lo que le conté, ya no pudo negar lo que ambos estábamos experimentando. Decidimos investigar un poco más sobre la casa, algo que, lamentablemente, no hicimos antes de comprarla. Lo que descubrimos fue perturbador. En 1968, una familia había vivido en esa misma casa. Eran una pareja joven con 2 hijos, una niña y un niño. Una noche, el padre asesinó a toda su familia en un arrebato de locura. Todos fueron encontrados muertos, excepto la niña. Nunca apareció, ni su cuerpo, ni rastro alguno de ella. Algunos decían que se había escapado, otros creían que también estaba muerta, pero que su cuerpo fue ocultado en algún lugar de la propiedad. Después de esa revelación, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Cada noche, los pasos continuaban. Cada vez que veía el reloj, marcaba las 3:15 de la mañana y sabía que algo más estaba por suceder. La presencia de la niña se volvió constante. A veces la veía parada al pie de la cama, otras veces caminando por el pasillo. Pero lo más aterrador fue una madrugada, cuando mi esposa y yo estábamos profundamente dormidos y ambos despertamos al mismo tiempo. Sentimos un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado entre nosotros. No había nadie visible, pero el colchón estaba hundido, como si alguien estuviera allí, observándonos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nos fuimos de la casa esa misma semana. No podíamos soportarlo más. Vendimos la propiedad lo más rápido que pudimos, aunque ni siquiera sé si fue lo correcto. Quizá transferimos esa maldición a otra familia, pero no podíamos seguir viviendo allí. Desde que nos mudamos, no hemos vuelto a experimentar nada paranormal. Pero lo que vivimos en esa casa dejó una marca profunda en ambos. A veces, todavía me despierto a las 3:15 de la madrugada, con la sensación de que alguien me está observando desde la oscuridad. Es difícil poner en palabras cómo una experiencia así puede cambiarte. No sé si lo que vi y sentí era real, o si mi mente estaba jugando conmigo debido al estrés y la tensión que estaba atravesando en ese momento de mi vida. Pero sé que no lo inventé. Los pasos, la niña, esa opresión en el aire, todo era tan palpable que dudo que pueda olvidarlo algún día. Algunos podrían decir que lo que vivimos fue una experiencia cercana a la muerte. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no podemos explicar y que, por alguna razón, se manifestaron en aquella casa. Tal vez la niña estaba buscando a alguien que la viera, que reconociera su existencia después de tantos años de estar atrapada entre este mundo y el otro. O tal vez, simplemente, fuimos presas de algo mucho más oscuro. Sea lo que sea, esa casa cambió mi vida para siempre. Y aunque trato de seguir adelante, una parte de mí siempre está esperando que, en cualquier momento, vuelva a ver a esa niña parada en el umbral de mi dormitorio, con esos ojos vacíos y esa mirada que me heló el alma. La mina. Mi nombre es Sam, y soy de Nuevo México. Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero hay momentos en la vida en los que lo inexplicable se convierte en tu realidad, y lo único que te queda es tratar de darle sentido a lo que experimentaste. Lo que te voy a contar no es una leyenda, ni un cuento, ni una historia de terror inventada. Es lo que viví, lo que sentí, y lo que todavía me acecha cada noche cuando cierro los ojos. Tenía 23 años. Trabajaba en un equipo de restauración especializado en minas abandonadas. En Nuevo México, estas minas son bastante comunes, el estado tiene una larga historia minera, especialmente de plata y cobre. Habíamos sido contratados por una empresa que buscaba rehabilitar una mina de plata que había estado cerrada desde los años 50. En ese entonces, no me importaba mucho la historia del lugar, solo me concentraba en hacer bien mi trabajo y cobrar el sueldo. Nunca pensé que ese trabajo cambiaría mi vida. La mina estaba ubicada en una zona aislada, a varias horas del pueblo más cercano. El paisaje era desolador, con colinas áridas y escasa vegetación. Durante el día, el calor era asfixiante, pero por las noches la temperatura caía dramáticamente y el viento aullaba entre los cañones como si estuviera lleno de lamentos antiguos.
Las jornadas de trabajo eran largas, de sol a sol, y a menudo terminábamos extenuados. Pero ese día fue distinto. Fue una de esas noches en las que algo simplemente no se siente bien desde el inicio. Era mi turno de noche. Los demás miembros del equipo se habían ido temprano debido a problemas mecánicos con la maquinaria, dejándome solo para supervisar el área. No era la primera vez que me dejaban solo en la mina, pero esa noche había algo en el aire, algo que no pude identificar en ese momento pero que me mantuvo en un estado de alerta constante. El viento afuera silbaba con fuerza, y los ruidos de la mina, los ecos lejanos de las galerías y el crujir de la roca creaban un ambiente inquietante. Caminé por los túneles con mi linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden. A medida que me adentraba más y más, el sonido del viento se desvaneció, dejando solo el pesado silencio subterráneo. De repente, un eco lejano rompió la quietud. Era como una especie de murmullo, apenas perceptible. Pensé que quizás el viento estaba colándose por algún resquicio, creando ilusiones auditivas, así que seguí caminando, diciéndome a mí mismo que no había nada de qué preocuparse. Pero el murmullo se hizo más fuerte. Parecía voces. Voces que susurraban palabras que no lograba entender, como si vinieran desde las profundidades de la tierra. Me detuve y apagué la linterna, tratando de escuchar con mayor claridad. Tal vez uno de mis compañeros había vuelto, pensé. Quizás alguien se había perdido y estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Pero cuanto más escuchaba, más me convencía de que esas voces no pertenecían a nadie del equipo. Eran frías, distantes, como si vinieran de algún lugar muy lejano en el tiempo. Y no eran voces amistosas. Decidí retroceder. La sensación de ser observado me golpeó de repente, como una descarga eléctrica en la espina dorsal. Giré mi linterna hacia el túnel por el que había venido y vi algo que jamás podré olvidar, una figura humana, delgada, demacrada, cubierta de polvo, observándome desde la oscuridad. Sus ojos estaban vacíos, dos huecos negros que parecían absorber toda la luz. Estaba inmóvil, como una estatua tallada en roca, pero sentía su presencia, sentía su odio. No recuerdo haber gritado. Solo sé que mi cuerpo se paralizó, y por un instante sentí que estaba fuera de mí, como si fuera un espectador de mi propio terror. Mis piernas temblaron y todo se oscureció. Me desmayé. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la entrada de la mina. El aire frío de la madrugada me golpeaba el rostro, y el amanecer estaba apenas comenzando a pintar el horizonte con tonos anaranjados. No tenía idea de cómo había llegado allí. Mi linterna estaba a mi lado, apagada. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban rígidas y mi mente, aún nublada por el miedo. Mis compañeros llegaron unas horas más tarde, extrañados de que estuviera afuera y no en el campamento. Les conté lo que había pasado, aunque no todo. Mencioné las voces, pero omití la figura. Sabía que me tomarían por loco. Uno de ellos me miró serio y me dijo algo que no pude borrar de mi mente desde entonces. No eres el primero que escucha cosas ahí abajo. Esa frase quedó grabada en mí. Pregunté más, pero todos esquivaron el tema. Me dijeron que era mejor no hablar mucho de lo que había ocurrido en la mina años atrás. Hubo un derrumbe en los años 40. Varios mineros quedaron atrapados y nunca recuperaron los cuerpos. Algunos decían que las almas de esos hombres seguían vagando por los túneles, buscando una salida. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca del pueblo más cercano y busqué en los archivos antiguos. Lo que encontré me puso los pelos de punta. En 1947, la mina había sido clausurada después de un accidente masivo. Un grupo de 5 mineros había quedado atrapado tras un colapso. Durante días, sus compañeros trabajaron sin descanso tratando de rescatarlos, pero fue inútil. Después de una semana, dieron por muertos a los hombres y sellaron el túnel. Los registros mencionaban que, según algunos testimonios, antes de que los trabajos de rescate fueran abandonados, se oían gritos y golpes provenientes del interior. Gritos de hombres atrapados en la oscuridad, rogando por ser rescatados. No pude evitar hacer la conexión con las voces que escuché aquella noche. Y la figura que vi.
¿Era uno de ellos? ¿Un alma perdida, atrapada en el lugar de su muerte, condenada a vagar eternamente? Intenté seguir con mi vida, pero algo dentro de mí cambió. No pude volver a la mina, ni siquiera a cualquier otro trabajo subterráneo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos huecos negros donde debían estar los ojos de esa figura. Y sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Comencé a tener pesadillas. En ellas, siempre estaba de vuelta en la mina, caminando por los túneles interminables. Escuchaba las voces, pero esta vez, las entendía. Estaban llamándome, rogándome que me quedara con ellos. Despertaba sudando, con el corazón desbocado. Pasaron semanas, luego meses, pero las pesadillas no cesaban. Me volví retraído, incapaz de mantener una conversación normal sin pensar en lo que había visto. Un día, decidí volver al lugar. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás fue el deseo de encontrar respuestas, o tal vez solo quería enfrentar mis miedos. Llegué a la mina al atardecer, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas. No había nadie allí. El sitio estaba tal como lo recordaba, abandonado y silencioso. Me acerqué a la entrada del túnel y, por un momento, dudé. Todo mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta y me marchara, pero algo en mí, algo profundo y oscuro, me empujó a continuar. Di un paso adentro, luego otro. Sentí el frío de la roca envolverme y el silencio de la mina se hizo ensordecedor. Avancé por el túnel principal, guiado solo por la luz tenue de mi linterna. Y entonces las escuché otra vez. Las voces. Esta vez, no eran susurros. Eran gritos. Gritos de desesperación, de dolor, de angustia. Mis manos temblaban, pero seguí adelante, como hipnotizado. Caminé hasta el lugar donde recordaba haber visto a la figura. El aire era denso, casi irrespirable. Y entonces lo vi de nuevo. Allí estaba, demacrado, cubierto de polvo, con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Pero esta vez no estaba solo. Había más figuras detrás de él, todos observándome, todos atrapados en ese lugar, todos rogándome que me uniera a ellos. No sé cómo salí de la mina esa noche. Lo último que recuerdo es correr, correr como nunca antes lo había hecho, con el eco de las voces persiguiéndome, gritando mi nombre. Desperté en el hospital. Me habían encontrado desmayado a la entrada de la mina. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar. Pero cada noche, en mis sueños, estoy allí. Y las voces me llaman, cada vez más fuerte. La Dama de Arizona. O la comunidad de oscuros de la noche. Nunca pensé que llegaría el día en que me atrevería a compartir mi historia, pero después de leer tantas experiencias similares en este foro, siento que es momento de desahogarme. Si has escuchado la leyenda de la Dama Blanca de las carreteras de Arizona, entonces sabes que la mayoría lo toma como una simple fábula. Pero te aseguro que es más que una leyenda. Es algo real. Lo sé porque yo la vi y estuve a un suspiro de la muerte. Era el año 2005. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El calor en Arizona era insoportable durante el día, pero en la noche el desierto adquiría una frialdad extraña, casi como si estuviera vivo. Yo venía conduciendo mi viejo Ford Taurus por una carretera solitaria. Acababa de terminar un largo día de trabajo y solo quería llegar a casa. El reloj del tablero marcaba las 11:45 de la noche y las luces del coche eran lo único que rompía la inmensa oscuridad del desierto. No había autos, ni postes de luz, ni siquiera señales de vida. Solo el camino serpenteante y el vacío a mi alrededor. Sabía que debía mantenerme alerta, pero el cansancio me estaba venciendo. Sentí como mis párpados se hacían más pesados con cada minuto que pasaba. De repente, algo se movió en el borde de mi campo de visión. Pensé que era una sombra, tal vez un animal cruzando la carretera. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir una figura. Era una mujer. Estaba de pie, justo en medio de la carretera, con una larga túnica blanca que se movía ligeramente con el viento. Frené bruscamente, casi estrellando el coche al lado de la carretera.
El rechinar de los neumáticos rompió el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Al detenerme por completo, miré fijamente al frente. Ella seguía allí, inmóvil. Su figura parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Por un instante, no supe qué hacer. ¿Ayudarla? ¿Llamar a alguien? Algo en su apariencia no estaba bien. Sentí un nudo en el estómago. A pesar del miedo que empezaba a instalarse en mis huesos, abrí la puerta del coche y bajé. ¿Estás bien?, grité, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta. La mujer no se movió. Di un paso hacia ella, y entonces, de un parpadeo a otro, desapareció. No hubo transición, simplemente ya no estaba. Quedé petrificado. La carretera estaba vacía. Caminé unos pasos más, buscando algún rastro, pero no había nada. Ni una huella, ni un indicio de que alguien hubiera estado allí. El viento del desierto comenzó a soplar con más fuerza, y el frío me envolvió de una manera que no era normal para esa hora. Volví al coche rápidamente, con las manos temblando al tomar el volante. Tenía la sensación de que no debía haberme detenido, de que había hecho algo mal. Al sentarme de nuevo en el asiento del conductor, una inquietud extraña me recorrió la espalda. Y entonces lo sentí. El aire en el interior del coche había cambiado. Estaba denso, pesado, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Algo estaba detrás de mí. Sin querer, mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor. Lo que vi me paralizó. El rostro pálido de la mujer me observaba desde el asiento trasero. Sus ojos vacíos, hundidos, parecían atravesar mi alma, y su boca apenas se movía, como si quisiera decir algo. Pero no emitía sonido alguno. Me congelé. El miedo era tan intenso que no podía pensar, no podía respirar. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude quedarme allí, mirando su reflejo en el espejo, mientras un zumbido comenzó a llenar mis oídos. Era como si todo mi entorno se comprimiera y mi visión se estrechara en un túnel oscuro, con ella en el centro. Finalmente, reuní las fuerzas suficientes para girar la cabeza hacia el asiento trasero, pero cuando lo hice, no había nadie. Todo lo que sentí fue un vacío indescriptible, como si algo se hubiera escapado de mi realidad. Las manos me temblaban mientras encendía el coche nuevamente. Pisé el acelerador con fuerza, queriendo dejar atrás ese maldito lugar lo más rápido posible. Conduje por lo que parecieron horas, mi respiración aún entrecortada, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada tanto revisaba el espejo retrovisor, esperando verla de nuevo, pero el asiento trasero permanecía vacío. Finalmente, llegué a una gasolinera a las afueras de una pequeña ciudad. Estacioné junto a una de las bombas y me dejé caer sobre el volante. El sudor empapaba mi frente y el frío no me abandonaba. Bajé del coche y me dirigí hacia la tienda de la gasolinera, aún temblando. El encargado, un hombre mayor, me observó con curiosidad cuando entré. Debía parecer un desastre. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, mirándome de arriba abajo. Asentí, pero él no pareció convencido. He visto esa mirada antes, murmuró, más para sí mismo que para mí. La carretera te jugó una mala pasada, ¿verdad? Lo miré sin saber qué decir. Sentía que cualquier palabra que pronunciara me haría sonar como un loco. Pero entonces, él continuó, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. No eres el primero, dijo, mientras sacaba un cigarro del bolsillo y lo encendía con calma. Muchos han visto a la dama blanca en esa carretera. La mayoría no lo cuenta, pero tú tuviste suerte de llegar aquí. Me quedé mudo. ¿Cómo sabía lo que había visto? No se lo había contado a nadie. El hombre dio una larga calada a su cigarro y luego dejó escapar el humo lentamente. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa misma carretera hace décadas. Desde entonces, aparece de vez en cuando, buscando compañía en su camino hacia el otro lado. Algunos dicen que se lleva a aquellos que se detienen demasiado tiempo. Me estremecí.
La sensación de frío en mis huesos no desaparecía y las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Sentía que algo se había adherido a mí, algo que no debía haber visto. Terminé llenando el tanque y me alejé de esa gasolinera lo más rápido que pude, tratando de dejar atrás esa experiencia, pero no era tan fácil. En los días y semanas que siguieron, noté cosas extrañas. A veces, al conducir solo de noche, veía una sombra moviéndose en el espejo retrovisor. Otras veces, el asiento trasero parecía hundirse, como si alguien se hubiera sentado allí. Pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. Comencé a evitar esa carretera, incluso cuando era la ruta más rápida para llegar a casa. El miedo me consumía, y cada vez que escuchaba historias de apariciones o encuentros sobrenaturales, sentía que mi experiencia no era un simple susto pasajero. La dama blanca me había marcado de alguna manera. Ahora, años después, aún sueño con su rostro pálido y aquellos ojos vacíos mirándome desde el asiento trasero. A veces me pregunto si realmente logré escapar de ella o si simplemente estoy viviendo un tiempo prestado. Quizás un día, cuando menos lo espere, la veré de nuevo, y esta vez no podré escapar. Así que si alguna vez conduces por una carretera solitaria en el desierto de Arizona y ves a una mujer de blanco, te lo advierto, no te detengas. No la mires. Sigue conduciendo, porque una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. Este relato fue difícil de escribir, pero siento que compartirlo es una forma de liberar algo de ese peso que he estado cargando. No busco que me crean, solo quiero que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerdes esta advertencia. Porque la muerte a veces te toca de cerca y no siempre te deja regresar. La Casa Blanca. En 1998, mi familia y yo nos mudamos a una vieja casa en el centro de Monterrey. Mis padres, entusiasmados por la oportunidad de vivir en una vivienda más grande, estaban encantados con la idea. Sin embargo, desde el primer momento en que crucé el umbral de la puerta, sentí que algo estaba mal. La casa, aunque majestuosa y llena de detalles arquitectónicos de otra época, tenía un aire pesado, opresivo, como si las paredes estuvieran cargadas de recuerdos oscuros que se negaban a ser olvidados. El primer día transcurrió sin mayores incidentes. Mi madre organizaba las cosas en la cocina, mi padre se encargaba de algunos arreglos menores y yo exploraba cada rincón, tratando de familiarizarme con mi nueva habitación. Estaba ubicada en el segundo piso, justo al final de un largo pasillo que daba directamente al ático. Desde que vi esa puerta vieja y desvencijada que llevaba al desván, sentí un frío recorrer mi espalda, pero intenté no darle importancia. Aquella primera noche, el silencio en la casa era absoluto. Mis padres ya dormían cuando comencé a escuchar algo que me erizó la piel, pasos. Claramente, alguien caminaba sobre mi cabeza, en el ático. El sonido era lento, metódico, como si alguien se desplazara con calma, sin ninguna prisa. Al principio pensé que eran mis nervios, que el cansancio del día me estaba jugando una mala pasada. Intenté ignorarlo y cerrar los ojos, pero los pasos continuaban. Se detuvieron justo sobre mi habitación. Contuve la respiración, mi corazón latía con fuerza. Esperé en la oscuridad, inmóvil, hasta que, finalmente, el silencio regresó. Esa fue la primera noche. A la mañana siguiente, le mencioné a mis padres lo que había escuchado, pero me miraron con una mezcla de incredulidad y fastidio. Es una casa vieja, cruje. Seguramente son los cimientos o alguna rata en el ático, me dijo mi padre sin darle mayor importancia. Yo sabía que no eran los cimientos, y mucho menos una rata, pero decidí no insistir. Tal vez, después de todo, solo había sido mi imaginación. Sin embargo, las siguientes noches fueron peores. Los pasos se hicieron más frecuentes, más claros. Se movían por todo el ático y, a veces, descendían por la escalera que llevaba a la puerta del desván. Era como si algo, o alguien, estuviera merodeando, vigilando, esperando. Me aterraba tanto la idea de que pudiera haber alguien más en la casa que empecé a evitar quedarme solo en mi habitación. Prefería quedarme en el salón con la televisión encendida hasta quedarme dormido.
Pero incluso allí, en la aparente seguridad del piso de abajo, no me sentía a salvo. Una madrugada, algo cambió. Me desperté abruptamente en medio de la noche, no por los pasos en el ático, sino por un fuerte sonido metálico proveniente del pasillo. Salté de la cama y, al salir de mi cuarto, vi que la puerta del desván estaba entreabierta. La negrura del ático parecía invitarme a subir, pero todo en mí gritaba que no lo hiciera. Llamé a mis padres, pero no respondieron. El miedo se apoderó de mí y cerré la puerta con un golpe, asegurándome de que el cerrojo estuviera bien colocado. A partir de ese momento, la actividad en la casa se intensificó. Las puertas comenzaban a abrirse y cerrarse solas, a cualquier hora del día o la noche. Mis padres, al principio escépticos, no podían negar lo que estaba ocurriendo. Mi madre intentaba justificarlo diciendo que eran corrientes de aire, pero incluso ella no podía explicar por qué, en una casa con todas las ventanas cerradas, las puertas parecían tener vida propia. La peor noche de todas llegó un par de semanas después. Me había quedado dormido en mi cama después de un largo día. Recuerdo haber tenido un sueño pesado, casi angustiante, pero lo peor fue cuando desperté. Abrí los ojos lentamente, ajustándome a la oscuridad de la habitación, y fue entonces cuando la vi. Parada junto a mi cama, una figura alta y delgada, cubierta por lo que parecía ser un vestido largo y desgastado. El cabello, largo y enmarañado, le caía sobre los hombros, ocultando parcialmente su rostro. No se movía. Solo me observaba. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Sentía cada músculo tenso, inmóvil, como si algo invisible me estuviera aprisionando. Intenté gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Ella seguía allí, impasible, mirándome fijamente. Sus ojos, si es que los tenía, estaban hundidos en sombras profundas. No podía apartar la mirada de ella, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. En un momento que me pareció interminable, sentí que el aire se volvía denso, como si la atmósfera a mi alrededor se estuviera cargando de algo maligno. De repente, mi cuerpo reaccionó. Pude mover un brazo, y con toda la fuerza que me quedaba, encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz bañó la habitación y la figura, en un parpadeo, desapareció. Me senté en la cama, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El sudor corría por mi frente y mis manos temblaban incontrolablemente. Sabía que no había sido un sueño. Lo que fuera que había estado junto a mi cama era real. Demasiado real. Esa noche, no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente, fui directo a mis padres y les conté lo que había sucedido. Esta vez, me creyeron. La preocupación era evidente en sus rostros, especialmente en el de mi madre, que siempre había sido la más escéptica. Decidieron que no podíamos seguir viviendo en esa casa. Las semanas que siguieron a nuestra mudanza fueron un alivio para todos. La nueva casa no tenía la misma atmósfera pesada, y por fin sentía que podía respirar tranquilo. Sin embargo, lo que viví en aquella vieja casa en el centro de Monterrey me dejó marcado de por vida. Los recuerdos de esas noches oscuras, los pasos en el ático y la figura junto a mi cama todavía me atormentan. A veces, en la oscuridad de mi nueva habitación, creo escuchar esos mismos pasos, lentos y metódicos, como si la casa hubiera dejado una huella imborrable en mi mente. La experiencia cercana a la muerte que viví no fue como un accidente o una enfermedad. No vi túneles de luz ni sentí paz al borde de la muerte. Lo que sentí fue algo peor, una presencia que estaba más allá de la vida, que quería arrastrarme hacia lo desconocido, hacia algo oscuro y eterno. Nunca más volví a esa casa, y hasta el día de hoy, me pregunto qué fue lo que realmente sucedió en esas noches. ¿Era la casa, o algo más lo que me acechaba? Mis padres intentaron venderla, pero nadie estuvo interesado en comprarla. Con el tiempo, la casa se quedó vacía, pudriéndose lentamente, como si aquello que la habitaba se hubiera apoderado no solo de sus paredes, sino también de su esencia. A veces paso por el lugar, pero evito mirar directamente. No quiero volver a sentir esa presencia, ni darle una razón para seguirme. Pero sé, en el fondo, que nunca se fue.
Algo, en esa casa, siempre estuvo esperando. Tal vez, aún no esté. La casa antigua. Me llamo Sergio, tengo 34 años y soy de Guanajuato. Hace 3 años, compré una casa en el corazón del centro histórico de la ciudad, una de esas construcciones coloniales que te transportan a otra época con solo mirarlas. La fachada estaba algo deteriorada, pero eso no me preocupaba demasiado. Desde niño había soñado con tener una casa así, un lugar que respirara historia, que se sintiera vivo. Y esta lo estaba, aunque de una manera que nunca imaginé. La primera vez que vi la casa, quedé encantado. El precio era inusualmente bajo, algo que en su momento atribuía a la necesidad de restaurarla. Me comentaron que la casa había estado vacía durante varios años y que el último propietario, un hombre anciano, la había dejado abandonada antes de morir en circunstancias poco claras. No le di demasiada importancia. El centro de Guanajuato está lleno de historias y leyendas y pensé que esa era solo una más. Los primeros días después de mudarme fueron normales. Me dediqué a limpiar, a reparar lo que estaba roto, y poco a poco, a convertir ese lugar en mi hogar. Las paredes gruesas mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos, y las ventanas, aunque algo pequeñas, dejaban entrar una luz suave que llenaba los espacios de una calma agradable. Era, en ese momento, todo lo que había deseado. Sin embargo, una semana después de mudarme, comenzaron los ruidos. Al principio, era algo tan sutil que apenas le prestaba atención, crujidos en la madera del techo, el golpeteo suave de las ventanas movidas por el viento. Cosas normales en una casa vieja, me decía. Pero con el paso del tiempo, esos sonidos comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que parecían pasos pesados en el piso superior. Recuerdo quedarme completamente inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando cómo esas pisadas resonaban en el silencio de la casa. Lo más extraño de todo era que la planta superior estaba vacía. No había muebles, ni objetos que pudieran hacer ruido. Pero los pasos seguían, con un ritmo pausado, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. Me levanté de la cama, el corazón latiéndome con fuerza, y subí las escaleras con una linterna en mano. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, todo estaba en silencio. Recorrí cada rincón, comprobando que no hubiera nada fuera de lo común. Pero no encontré nada. Solo el eco de mi respiración en la oscuridad. Después de esa noche, los ruidos se volvieron una constante. A veces, eran golpes suaves en las paredes, otras veces, algo más inquietante, la sensación de que alguien me observaba. No lo mencioné a nadie al principio. ¿Quién iba a creerme? Es una casa vieja, me repetía. Es normal que haga ruido. Pero sabía que algo no estaba bien. Una madrugada, todo cambió. Esa noche me desperté abruptamente, con el cuerpo paralizado, incapaz de mover un solo músculo. Mi mente estaba alerta, pero era como si algo me hubiera atrapado, inmovilizado. Sentí una presencia en la habitación. No la vi, pero estaba allí, cerca, tan cerca que podía sentir su frío alrededor de mi cuerpo. Y entonces ocurrió lo que aún me cuesta describir con palabras. Una mano, fría y pesada, se cerró alrededor de mi cuello. Quise gritar, pero mi voz no respondía. Sentí cómo apretaba, cada vez más fuerte, hasta que pensé que no podría respirar. Era una sensación física, real. Me ahogaba. En mi desesperación, intenté luchar, pero mi cuerpo no me obedecía. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la presión desapareció. Me quedé ahí, jadeando, el corazón latiéndome tan fuerte que creí que iba a salir de mi pecho. Me senté en la cama, sudando y temblando, y encendí la luz. No había nadie. La habitación estaba vacía. Pero la sensación de esa mano seguía presente, como si sus dedos fríos hubieran dejado una marca invisible en mi piel. A la mañana siguiente, decidí investigar más sobre la casa. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Fui a la hemeroteca municipal, esperando encontrar algo en los archivos antiguos. Lo que descubrí me dejó helado.
La casa había pertenecido a una familia adinerada durante el siglo XIX. Eran 3 miembros, el padre, la madre y una hija pequeña. Vivieron allí durante años, hasta que ocurrió una tragedia que nunca llegó a esclarecerse del todo. La hija, de apenas 7 años, fue encontrada muerta en su habitación, la misma que ahora era mi dormitorio. El padre, consumido por la culpa y la desesperación, se quitó la vida poco después. La madre, enloquecida por el dolor, desapareció sin dejar rastro. Los vecinos de aquella época hablaron de cosas extrañas. Decían que, después de la tragedia, la casa nunca volvió a ser la misma. Escuchaban gritos en las noches, susurros que venían de las paredes, y vieron sombras moverse detrás de las ventanas, a pesar de que la casa estaba vacía. Con el tiempo, la propiedad pasó por varias manos, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Los pocos que intentaron vivir allí contaban historias de pesadillas, de figuras que aparecían en la oscuridad, y de una presencia que parecía no querer que nadie habitara ese lugar. Después de leer todo esto, volví a casa con una mezcla de miedo y curiosidad. No creía en fantasmas, o al menos no hasta ese momento. Pero lo que había experimentado no podía ser explicado de otra manera. Y aunque todo dentro de mí me gritaba que debía irme, no podía hacerlo. Algo me retenía, una fuerza invisible que me impedía dejar la casa. Las noches siguientes fueron aún peores. Los ruidos aumentaron en frecuencia e intensidad. A veces, el aire en la casa se volvía tan denso que me costaba respirar. Pero lo peor era la sensación de que no estaba solo. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía que alguien me seguía, una sombra que nunca podía ver, pero que siempre estaba allí. Mi sueño se volvió intermitente, fragmentado por esos momentos de parálisis, en los que volvía a sentir la mano fría en mi cuello, cada vez más fuerte, más insistente. Una noche, agotado y desesperado, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en la casa. Subí al segundo piso, justo a la habitación donde la niña había muerto, y me quedé de pie en medio del cuarto, esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió tan frío que mi aliento se condensaba frente a mí. Y entonces lo vi. Era una sombra, oscura y densa, que emergía de una de las esquinas de la habitación. No tenía forma definida, pero había algo en ella que me hacía sentir un terror profundo, primitivo. La sombra se movió lentamente hacia mí, deslizándose por el suelo como si fuera una mancha de oscuridad que lo devoraba todo a su paso. Sentí que mi cuerpo se tensaba, como si estuviera atrapado de nuevo en esa parálisis aterradora. Pero esta vez, no era solo una mano. Era toda la sombra que se abalanzaba sobre mí, cubriéndome, sofocándome. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Sentí como la sombra se enroscaba a mi alrededor, hundiéndose en mi piel, en mis huesos. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera tratando de arrancarme desde dentro. Mi visión comenzó a oscurecerse, y en ese momento supe que iba a morir. No sé cómo, pero de alguna manera logré liberarme. Tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez la sombra no estaba lista para tomarme por completo. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras tropezando, y me lancé hacia la puerta principal. Al cruzar el umbral, sentí como si una presión invisible desapareciera de repente. Me caí al suelo fuera de la casa, jadeando, con el pecho ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. Esa fue la última vez que entré a la casa. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. La vendí a una empresa que la restauró y la convirtió en un museo, un lugar turístico más del centro histórico de Guanajuato. Nunca volví a pasar por esa calle. Pero la sensación de la sombra, de esa presencia, aún me persigue. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento su mirada, esa mano fría que una vez me tocó, esperando el momento adecuado para volver a atraparme. No sé si alguna vez podré escapar por completo de esa casa, o de lo que sea que vive en su interior. Pero hay algo de lo que estoy seguro, esa sombra, esa entidad, no me dejará en paz hasta que consiga lo que quiere. Y temo que, tarde o temprano, lo conseguirá.